Bueno, continúo. Entonces, hasta el siglo XVIII la novela es considerada un género de baja categoría. Bueno, yo creo que también en el siglo XIX. Bien, digamos que va tomando cierto reconocimiento con el paso del tiempo. Bien, entonces hasta el siglo XVIII, como les digo, es desprestigiado. El arte narrar era conocido desde mucho antes, la novela se conceptuaba como algo frívolo, y además sumamente peligroso. Hasta 1962, hasta el Concilio Vaticano II, existió el Index Prohibitorum Expurgatorum, y este índice entonces condenaba casi todas las novelas. Por ejemplo, todas las novelas del romanticismo decimonónico fueron condenadas, fueron censuradas, y se le recomendaba a las mujeres y a los jóvenes no leer novela. Los hombres no leían mucha novela, o no, al menos era un placer culposo, no lo leían escondidas. Ellos leían otro tipo de filosofía, filosofía política, periódicos, pero no leían, decían no leer novela. Era entonces vergonzoso, ¿cierto? Era un arte dedicado a las mujeres y era bastante frívolo, como decía. Bien, pero la imprenta en la creación de las novelas va a ser bien importante, pues obviamente porque se va a generar mayor difusión de estos textos, entonces también va a ayudar. Ahora, la imprenta pues no logra ser una industria hasta el siglo XIX. Bueno, antes del siglo XVIII, la novela empieza a ser, antes de la revolución, perdón, de 1789, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII, hay un inicio de la industria editorial, no tanto como industria, sino como talleres, y empiezan a publicar bastantes libros y a reunir obras de literatura universal. Está, por ejemplo, el caso que estudia Chartier en El mundo como representación, ¿cierto? Que se llama, es el caso de la Biblioteca Azul, pero hay otras publicaciones de narraciones y de obras importantes literarias, donde cabe el ensayo y donde también cabe la filosofía política, que es publicado, como decir, en libros de bolsillo. Es decir, no es la palabra correcta, pero eran libros hechos en lo más económicamente posible, y eso llevó a que la lectura llegara a otros grupos sociales, como esas clases medias emergentes. Bien, en el siglo XIX ya sí se industrializa el mundo editorial, y esto va a modificar la construcción del género. Entonces tenemos pues que en el siglo XVIII se amplía el público lector, tenemos una alta burguesía que está leyendo, una aristocracia que está leyendo, pero también digamos que una pequeña burguesía que lee un poco, ¿bien? Ese nuevo público, eso también lo pueden estudiar en varias obras muy interesantes. Está en Hombres de Ideas de Lewis Coser, y también en Bourdieu también lo hacen, en Las reglas del arte y en la formación del campo literario y en la formación del campo intelectual van a encontrar esto cómo sucede. Bien, entonces mucha gente empieza a leer, digamos que las capas medias de la sociedad empiezan a tener acceso a la lectura y a la escritura, y esto va a modificar obviamente, porque como les decía al principio, lo que sucede afuera afecta al género. Bien, entonces son más personas las que están escribiendo. Digamos, estos primeros que escriben hacen parte de una burguesía. Los que escriben en los primeros 2 siglos de la Edad Moderna son burguesía, algunos son aristocracia, pero a finales del XVIII y en el siglo XIX, muchos de ellos van a ser parte de la clase media, y esto obviamente va a cambiar el género. O pues no lo va a cambiar, le va a dar unos ingredientes que lo van a modificar un poco. Bien, entonces con la industria editorial, no solo la industria editorial, también forma la ampliación de la prensa y la cantidad de ejemplares, que va a ser la prensa más barata, y la prensa como una forma de mercadeo va a emplear a la literatura. Entonces muchas de las novelas del siglo XIX que nosotros leemos, de Dickens, de Balzac, fueron novelas que se entregaron por capítulos, que era la novela de folletín que se entregaba. Usted compra el periódico y cada 8 días o cada mes
salía un capítulo de la obra, así como hoy hacemos en las entregas, por ejemplo, de HBO o eso, sucedía con la prensa. Entonces, ¿cómo modificas todo el género? Pues sencillamente antes el escritor, o bueno, todavía lo suele suceder, pero algunas novelas, una cosa es escribir una novela de taco, ¿cierto? Hacer la novela de taco puede ser unos meses o 10 años, depende del autor. Otra cosa es escribir una novela que vos vas entregando, ¿cierto? Porque ahí hay una retroalimentación constante con el público lector, y como eso es una obra de mercadeo, es decir, el mercado queda inserto en la producción literaria, va a poder modificar cómo se cuentan las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que si el autor se dedica a escuchar se dedicaba a escuchar lo que decían las personas, que lo que decían los lectores, puede cambiar formas, puede cambiar las formas, puede cambiar la historia de los personajes, bueno, puede darle más relevancia a un personaje que de pronto no lo era. Bueno, eso sucede hoy mucho, en el siglo XIX ya existía, pero estaba en la prensa. Bueno, entonces, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, encontramos unas novelas que empiezan a ser disruptivas, ponen a tambalear un poco la moralidad de ese siglo XVIII. Ahí hay una novela. Esa novela ha salido en películas, la han hecho en películas 2 veces. Hay una película de los 90 juvenil muy famosa que no me acuerdo, se llamaba Amistades Peligrosas. El libro se llama Amistades Peligrosas. Y la película de los 90, que ya es como de alguna manera también como parte del culto, era Cruel Intentions. Fueron películas que salen de una novela escrita por una mujer, no me acuerdo, por un hombre, perdón, estoy cruzando cables, en la cual 2 personas de la aristocracia, no recuerdo muy bien, también me la leí hace mucho tiempo, no recuerdo si eran de la aristocracia o de la alta burguesía, yo creo que eran de la aristocracia, son amantes y empiezan a enredar pues como a esa sociedad. Es una crítica fuerte a la sociedad francesa, es una novela francesa. Entonces ahí empieza pues como a meterse el escritor, a meterse en la vida íntima de los sujetos, esa forma de narración donde te metieras en la cama de los personajes, no era muy típica de la vieja novela. Bien. Entonces, digamos que en la construcción de lo que hoy conocemos como novela hay 3 momentos especiales. Uno es en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que no es gratuito. Obviamente ahí tenemos que hablar entonces de la Revolución Industrial, tenemos que hablar de la Revolución Francesa, tenemos que hablar del empoderamiento de la clase burguesa y obviamente del pensamiento burgués. Bien, allí entonces en esa novela del siglo XIX, del siglo XVIII, empieza a asumirse como tema la fuerza moral de los individuos y su arraigo en el mundo. Esa era la novela anterior, en el siglo XVIII empieza como a cuestionarse esto. Antes de ese momento, es decir, del siglo XVIII, las artes estaban medidas, o sea, una obra era buena en la medida que seguía las reglas. A partir del siglo XVIII vemos cómo se suceden continuamente una cantidad de novelas y de forma de entender la novela, es decir, de escuelas. Eso no solo para la novela, también pasa en otros géneros como la poesía. Bien, es decir, es un irrespeto constante por las reglas. La novela no obedece reglas. Entonces, cuando decimos, o sea, había una forma de hacer un romance, y en el siglo XVIII dicen, no, nada de reglas, nosotros tenemos que hablar del mundo como es, en ese momento, en esta inmediatez. Entonces, adiós reglas, porque el pasado no me explica el presente. O la forma, no estoy hablando que la forma no me explica el presente. Entonces, tengo que modificar la forma de narrarlo. Y empiezan a preocuparse por estas cosas. Entonces, adiós reglas. Una de las cosas que la novela no hace, y hoy esa es una característica, es la novela no sigue reglas, no tiene por qué seguir reglas. Estos escritores buscan entonces alejarse de la idea de revestir la vida de un carácter ideal, y llaman a esa forma de escritura, a esa novela idealista, la llaman vieja novela, y la ven como algo inverosímil. O sea, eso no pasa en la vida real. Por favor, ahora no narremos la vida real. Entonces, ¿qué buscan? Lo que decía, la inmediatez, el ahora, el aquí, el tiempo presente, lo que nos angustia a nosotros como sociedad hoy. Y lo toma lo empírico, ¿cierto? El existir, esa observación empírica que hace el escritor, eso lo van a ver entonces como un progreso moral. Entonces, la novela manifiesta el progreso moral, ¿cierto? Bueno. En el siglo XIX
va a tener varios momentos, una es la del romanticismo y otra es, de acuerdo a los autores, el siglo XIX, no en el romanticismo sino en el realismo. El romanticismo también es muy idealista, pero en el realismo, por ejemplo, va a tener la novela una de las mejores manifestaciones de lo que es novela. Bien, allí algunos consideran que el género se consolida, ¿cierto? Merced a la creación de sus rasgos más característicos y el siglo XIX es el siglo de la novela, dejémoslo claro. Listo, y a su obsesión por un público, aceptación por parte del público lectores, que ya son muchos los lectores, que es más amplio, ¿cierto? Bueno, con el realismo social y psicológico estamos hablando en un momento de la obra de Balzac. La obra de Balzac cabalga entre el romanticismo, un primer momento de unas obras románticas y un segundo momento de unas obras realistas. Tenemos a Flaubert dentro de ese realismo también, tenemos a Dickens en el caso inglés y a Tolstoy en el caso ruso, como expresiones claras del realismo psicológico, social y psicológico, listo. Ellos perfeccionan el oficio iluminando la verdad de la vida moderna. No es un relato sociológico lo que hace el realismo. El realismo lo que hace es, a partir de las herramientas y de las estrategias lingüísticas y literarias, hablar de una realidad. ¿Bien? Si han leído a Dickens, por ejemplo, en David Copperfield o en Oliver Twist, se han leído a Tolstoy en La Guerra y la Paz, en fin, si han leído a Balzac también, algunas obras de Balzac de la comedia humana, también puede darse cuenta que ellos iluminan, o sea, ellos no están haciendo un relato tal cual, ellos iluminan con sus estrategias narrativas una realidad que a veces es una realidad pesada. Por ejemplo, lo que hace Dickens en Oliver Twist o David Copperfield, hablar de Inglaterra, Londres, Manchester, en una industrialización, ver la crítica, por ejemplo, una crítica incluso medioambiental, ya en el siglo XIX frente al hollín, la descripción que hace de los personajes que siempre están sucios por el carbón, bueno, un montón de situaciones, pero de la forma, de la narrativa que emplea, hace esto una obra de arte. Bueno, la novela realista acompaña el desarrollo de la economía del mercado. Estos personajes cada vez, o sea, lo vemos en las primeras novelas desde el siglo XVI, pero en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, la situación económica es un personaje más. Entonces, ¿cómo así que un personaje más? Por ejemplo, usted ve, hay una novela de Dickens también, disculpen los ejemplos reiterativos de Dickens, pero es uno de mis escritores favoritos. Hay una novela que se llama Grandes Esperanzas, que es una novela para mí muy triste, pero es una novela que habla de la importancia que tiene para los sujetos modernos el bienestar económico y poderse dar ciertos gustos, ¿cierto? Eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Todos hemos querido darnos ciertos gustos, pero el sujeto moderno, especialmente después de la industrialización, esa necesidad que no es, o sea, la parte natural de esa necesidad de querer tener objetos, que yo creo que es muy natural, se maximiza durante el proceso de la modernidad y se vuelve una angustia, ¿cierto? La crisis, por ejemplo, que vive Pip, creo que se llama Pip, el chico de Grandes Esperanzas, también la leí hace mucho rato, de Grandes Esperanzas, ¿cierto? Lo lleva incluso a cometer actos no inmorales y no fuera de la ley, sino que llega a cometer, a repudiar repudiar su origen y repudiar a su familia, ¿cierto? A olvidar el origen, y esto va a ser una carga moral terrible para el personaje, y él va a hacer todo eso. Obviamente hay una relación amorosa de por medio, esa mirada siempre, ese enamoramiento siempre de pronto a un sujeto que está en la escala social más alto que uno, es ahí hay una posición política y económica. Entonces, en esta novela se ve, y él por eso, por querer aparentar, entonces va a hacerle daño a personas que realmente sí lo amaban. Bien, esa novela también ha sido llevada al cine, creo que también en una película como de los 90 o de los 2000, no me acuerdo, y también se llama así, no me acuerdo, Big Expectation, pero incluso es una actriz que todavía, no sé, sí es como de los 2000 o finales, muy finales, no es de los 2000,
o muy finales de los 90. También, pero pues, obviamente recomiendo el libro. Bien, entonces toda esa angustia, por ejemplo, también Oliver Twist, un niño que es abandonado en la calle, pues es un huérfano y que le toca vivir en un orfanato, terrible, la narración además excelente, como cuenta Dickens que es un orfanato en el siglo XIX, y cómo empieza a involucrarse este sujeto en la vida laboral. Pero en muchas de estas narraciones, ese realismo, siempre estamos viendo eso, ¿cierto? Cómo lo económico, lo laboral, empieza a afectar a los sujetos. Bueno, entonces, tenemos ese momento, digamos, la entrada a la modernidad como un momento importante donde empieza a gestarse una nueva forma de escribir. Yo no lo llamaría una novela, pero es decir, como la génesis o una protonovela donde empieza a manifestarse una que otra cosita. Yo sí considero que va a ser a finales del siglo XVIII, donde surge la novela, entonces sería un segundo momento. Un tercer momento se daría alrededor de mediados del siglo XIX con la novela realista, y hay un cuarto momento importante del cual hoy no voy a hablar, que es pues hoy no porque espero poder hacerlo próximamente, que es la novela del modernismo, ¿cierto? La novela de la posguerra, de la primera guerra, es decir, el periodo entre, lo que llamamos el periodo entre guerras. No, incluso son novelas que se escriben durante la guerra. Es decir, lo que empieza a escribirse y a denominarse como modernismo literario o modernismo dentro de la novela, no es el modernismo del que nosotros hablamos en América Latina. Digamos, la novela moderna, es que también, bueno, es muy raro porque la novela modernismo, como es conocido en la historia literaria, entonces es una novela que empieza a emerger a partir de 1916 y se tira por ahí hasta la década de 1940, es decir, hasta la básicamente hasta el periodo de entreguerras, que es una novela que da un viraje y donde empieza a ampliarse el espesor psicológico de los personajes y empieza a suceder algo muy importante y que hoy todavía usamos dentro de la novela, que tiene que ver con el monólogo interior. Esas novelas de monólogo interior son novelas sumamente reflexivas y filosóficas, algo complicadas a veces de leer, porque no son narraciones de acontecimientos, como si a veces sucede mucho en la novela del siglo XIX, como es realista, entonces está intentando plasmar una realidad, una cotidianidad, una novela sumamente útil para los historiadores. La novela de la primera mitad del siglo XIX es cada vez más hacia adentro, entonces sus protagonistas cada vez más hacia adentro. En esa cabe, por ejemplo, la novela existencialista con Sartre, hacia adentro. Entonces hay mucho monólogo interior, mucha psicología de los personajes, bueno, un montón de cosas que obviamente a eso aportaron todos los desarrollos y todas las teorías de Freud, también entra mucho que ver allí Nietzsche, bueno, un montón de escritores de finales del siglo XIX. Esos son como 4 momentos. Yo no sé si haya uno quinto en el siglo XX o siglo XXI, yo creo que no tanto. De pronto más adelante tocaría como observarlo con más claridad y de pronto nos daríamos cuenta que los más media y el internet ha modificado, porque nosotros sí cambiamos mucho el ritmo, desde finales del siglo XX hemos cambiado el ritmo gracias a la tecnología, entonces nuestros ritmos son sumamente rápidos y es posible que eso esté cambiando la novela, pero yo no me atrevería a hablar de otro momento diferente a ese primer momento del siglo, como en el género pues diferente al que sucede. Bueno, muchas gracias. Ahí seguramente quedan un montón de cosas en el tintero. Esto es más como una clase en la cual, cierto, me doy la libertad como de irme por las ramas, entonces quienes no sean mis estudiantes es posible que no hayan entendido muchas cosas, pero igual quedo atenta a que me escriban aquí por los comentarios de YouTube. Bueno, y como hacen todos los youtubers, yo no soy una youtuber, pues yo solo soy una apasionada de la historia y de la literatura, y en este momento digamos que tengo el tiempo, aunque realmente no tengo mucho tiempo, pero tengo un poquito más de tiempo para hablar de esto y compartirlo con otras personas. Obviamente encontrarán personas que saben más al respecto, yo solo quiero compartir lo poquito que sé. Y como todos los youtubers, por favor suscríbanse, pues es
es interesante también ver esas dinámicas y para que les llegue pues como información de lo que voy montando. Espero que esto continúe además de la pandemia, pues que se me convierta también en una forma de comunicación y que no sea solo el artículo científico la forma de hablar de historia y de literatura. Bien, muchas gracias y un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Todavía no tengo muy claro qué voy a hablar, pero bueno, aquí estamos.